Hola. Listo. Erika ya se está conectando. Hola, Eri. Ya te Hola veo. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Qué Qué gusto bueno. verte. Como siempre, un gusto verte también. Gracias por acompañarnos. No, a ti, gracias por la invitación. Un placer para mí. Qué bueno. Y hablando de este tema, ¿no? Obesidad infantil, algo que está pues muy en auge y que con la pandemia COVID-19 es aún más notorio. Sí. Entonces quisimos hacer este live, primero por eso, pues porque hemos recibido muchísimas consultas más de obesidad en el último año debido a la pandemia. Y segundo, pues por nuestro lanzamiento especial de nuestro curso. Entonces, Eri, bienvenida, muchísimas gracias. No, Y nada, ustedes. vamos con las preguntas entonces. Empecemos, Ángel. Ustedes nos dejaron varias preguntas que ya tenemos pues como una lista. También tenemos varias personas acá que nos están escribiendo, pero pues vamos a empezar con las que ya nos habían enviado. Y lo primero es hablar un poco de las estadísticas a nivel mundial. Eri, cuéntanos un poco cómo estamos en este tema de obesidad infantil en este momento. Bueno, sabemos que las estadísticas reflejan lo que cada país hace, ¿no? Sus encuestas, ¿no? Total. A nivel mundial, la última estimación de la que yo conozco es del 2016 de la OMS y estimaban que la prevalencia de sobrepeso y obesidad desde 1975 a 2016 en niños se había prácticamente triplicado. Wow. Estamos hablando de niños menores de 5 años, cerca de 38 millones de niños en este rango de edad con sobrepeso y obesidad, y niños entre 5 y 19 años, si mal no recuerdo, son 100, no, 340 millones. 340 millones. Ahora, yo sé que ese número suena muy escandaloso. Cuando lo ponemos en perspectiva, es alrededor del 18% de estos niños entre 5 y 19 años con sobrepeso u obesidad. Eh, y creo que es una cifra muy alta. O sea, si lo comparamos Sí, que en México, por ejemplo, nuestra prevalencia de talla baja, de desmedro en niños menores de 5 años es alrededor del entre el 12 y el 14%, y lo consideramos un problema de salud pública, pues obviamente un 18% a nivel mundial es un problema de salud pública. totalmente. Y algo que me parece también muy relevante es que antes consideramos esta situación, esta problemática eh, de países desarrollados, una problemática de nivel socioeconómico alto, pero hoy en día no es así. Hay estimaciones de cómo se ha incrementado del 2000 a 2016 en África la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil, Wow. que un 25% de los casos a nivel mundial se encuentran solamente en Asia. Son cifras que realmente preocupan y en nuestra perspectiva latinoamericana, en nuestra perspectiva colombiana de México, pues tenemos esta doble carga de la enfermedad donde seguimos teniendo problemas de talla baja en algunas regiones o en algunas situaciones de emaciación, pero al mismo tiempo estamos conviviendo con este otro problema. Podemos tener niños que quizá al año tenían talla baja, a los 2 años tenían talla baja, estaban normopeso, pero a los 5 años ya tenemos un problema mucho más grave. Está asociada la talla baja a mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Entonces sí tenemos un problema de salud pública y no me refiero a que los cuerpos grandes sean malos, o sea, simplemente somos todos diferentes. Lo que nos preocupa son las consecuencias que pueden tener estos incrementos en el impacto que puede tener en enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Entonces sí creo que a nosotros nos corresponde hacer muchas intervenciones que puedan ayudar a mejorar estas cifras. Ay, perdón, tengo la Total. mejilla. Tranquila.
pero totalmente de acuerdo y es que estamos todos tan enfocados con el COVID que este tipo de cosas se han dejado un poco de lado. Entonces, es un problema de salud pública, pero pues como estamos todos volcados a la vacuna y demás, el confinamiento, pues hablar de estos temas de obesidad ha quedado un poco relegado mientras como que paramos esta parte. Y ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué impacto ha tenido la pandemia en la prevalencia de obesidad infantil? Ahorita que dijiste que quedó relegada, definitivamente creo que en general todo cuidado de la salud quedó relegado. O sea, yo recuerdo los Total, primeros meses de la pandemia y seguramente les pasó a ustedes en la consulta total. que los pacientes desaparecieron. O sea, de un día a otro ya no teníamos pacientes porque nadie quería salir, nadie quería ir al doctor, nadie, si tienes un consultorio en un hospital, pues nadie quería poner un pie en el hospital, ya que se empezaron a atrever cuáles son las medidas de higiene. Entonces, en general, yo creo que toda la salud la descuidamos. Claro, Creo que el tema de sobrepeso y obesidad no dejó de estar presente, no dejó de estar vigente, al grado que la Academia Americana de Pediatría publicó como algunas recomendaciones para el manejo, para la prevención a finales del año pasado. Y hay varios artículos de este año que hablan sobre el impacto que ha tenido COVID en esta problemática. Y más que pensar en, ay, COVID y el sobrepeso y obesidad, yo creo que nos tenemos que ir a otros aspectos de la crianza y de la sociedad en la que estamos viviendo que nos están llevando a tener mayor riesgo de este incremento de total. peso acelerado. ¿Y a qué me refiero con esto? Específicamente en niños. Los niños son los campeones de esta pandemia. Sí, para nosotros ha sido difícil, para ellos de verdad yo creo que ha sido el triple, pero no lo dicen, no lo hacen notar muchas veces. Y perdieron rutinas, estructuras, límites, todo. Entonces se vuelve súper complicado para ellos entender por qué no puedo comer todo el día, por qué si aquí en mi Claro, casa tengo todo esto, por qué no, o sea, ¿cuál es el límite? Si me conecto a mis clases y mis clases son aquí en la casa, ¿por qué me tengo que levantar más temprano a desayunar? Si puedo desayunar si estoy en la clase a media mañana, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, la carga social, la carga laboral, la carga mental específicamente de las mujeres, porque sí seguimos con un sesgo muy importante entre los roles de los cuidadores, pues hacen que sea mucho más difícil tomar adecuadas decisiones. Entonces, por más que uno diga, nosotros tenemos que poner estructura, tenemos que poner límites, pues agrégale una cosa más a todo lo que tiene que hacer una mamá o un cuidador. total. Y entonces de verdad llega un momento en que dices, cedo. O sea, si quieren comer helado a la 1 de la tarde, aunque almorcemos a la 1:30, cedo, ¿no? O sea, ya no puedo con más cosas en todo lo que tengo que hacer y en todo lo que Claro, hay que apuntar, ¿no? Sí creo, bueno, aparte de lo social, el confinamiento limitó la actividad física de una manera que no lo podemos imaginar, ¿no? Entonces creo que todos los hemos vivido de cómo adaptamos nuestras rutinas de actividad física de no hacer absolutamente nada a intentar hacerlo algo en la casa, porque realmente nos estábamos muriendo en encierro, ¿no? Y para total. los niños, ¿qué los pones a hacer? Sabemos que los niños, si estoy hablando de menores de 2 años, no deberían tener horas pantalla, pero yo tengo que trabajar, pero el niño tiene que tener juego libre, pero aparte tenemos que tener actividad física vigorosa, al menos tantos minutos al día. ¿Cómo lo hago en un departamento de 60 metros cuadrados, no? ¿O cómo lo hago si no tengo jardín, si no pueden salir? Entonces, creo que fue una complicación o sigue siendo una complicación muy importante para todos. Y entonces lo número uno que tenemos que hacer es ver nuestra realidad y en nuestra realidad perdonarnos por lo que hemos hecho o lo que no podemos hacer y que está fuera de nuestras manos. Muy importante. Dos, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Entonces, yo misma, o sea, hace media hora me senté a comer helado con mis hijos, ¿no? Sé que no es la hora para comer helado, pero tiene antojo y me lo permito, ¿no? Sé que si no estuviera ese helado, si no lo hubiéramos comprado, no me lo hubiera comido, porque no voy a ir ahorita a las 6 de la tarde a comprar un helado a la tienda, ¿no? Entonces tengamos como estas cosas que la alimentación sigue siendo algo que te reconforta, algo muy positivo para todos emocionalmente. Entonces dejemos lo que así sea,
pero busquemos que tengamos una mucho mayor proporción de alimentos saludables. Entonces, Claro. como mi historia favorita de la pandemia, ahora que ya lo veo en retrospectiva, es justamente cuando empezó y yo tenía clases y tenía consultas virtuales y entonces estaba sola, mi esposo trabajaba de 8 de la mañana Wow. a 6 de la tarde, la persona que nos ayudaba se había quedado en casa con su sueldo íntegro y yo me encargaba de todo. Entonces, de repente yo estaba en clase y de reojo veía pasar a mis hijos hacia la cocina. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? Y la primera vez se treparon a la alacena para sacar cosas, se treparon No. al refrigerador, sacaron hasta pan congelado para poderse hacer un pan con mermelada. Entonces fue pan congelado con mermelada. Entonces, pues eso dije, no, no puede pasar esto. Y entonces cuando yo iba a dar una clase les dejaba así como todo el lunch armado. Aquí está su agua, aquí está la fruta, aquí está su sándwich, aquí está todo, 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 todo para que no se les ocurriera. Se les siguió ocurriendo. Entonces dije, necesito hacer algo diferente. Y entonces la forma más sencilla para mí fue dejarles los alimentos listos para comer y a la altura en el refrigerador. Entonces hablé Claro. con ellos y les dije, a ver, no tengo problema de que coman. Está muy bien que coman. Me parece maravilloso. Pero no quiero que se pongan en riesgo trepando el refrigerador, trepando las mesas, trepando la alacena, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es, aquí yo les voy a dejar. Pueden venir y agarrar y hay dos reglas. Comen aquí en la mesa, no van a comer en la tele, no van en el cuarto porque después va a ser un hormiguero por todos lados y no se Total. ponen en riesgo. Solución. Entonces, cada vez que yo estaba en consulta, en clase, a lo mejor venían y por atrás me hacían cara de ¿podemos comer? Sí, pero ya sabían dónde podían encontrar sus vasos de agua que ya estaban Claro. servidos, los Ya tenían pepinos todo. cortados, las uvas cortadas en cuatro porque tengo un chiquito de 3 años, en ese entonces dos, los jitomates cherry también. Entonces buscaba que tuvieran muchos de estos alimentos que son atractivos por color, Claro. pero también obviamente les dejaba cosas que sé que palatablemente les iban a encantar, o sea, el chocolatito, que buscaba que tuviera un poco más de cacao, que no tuviera tanta azúcar añadida, cosas que sé que pueden favorecerlos, pero tampoco limitarlos. Entonces, creo que tenemos que buscar eso. En actividad física, también fue un reto gigante para mí. Complicado. El niño es muy activo y trepó todo. O sea, hasta No. asomarse de la ventana fueron sustos, trepó mesas, comedor, todo lo que quieran, lo trepó. Pero bueno, y la niña, ella es más sedentaria. Y entonces el reto era, ¿cómo le hago para moverla? ¿Cómo le hago Total. para que ella se mueva y que él no haga cosas tan peligrosas, que es el risky play propio de la edad y todo, ¿no? Entonces acabé haciendo circuitos por la casa, con cojines, con muñecos, amarrando Genial. estambres, amarrando cinturones. No les voy a decir que estoy sana mentalmente, perdí mi sanidad en esos meses porque la casa era un desastre por completo, pero creo que fue algo que ayudó a mantener un poquito la actividad física. Claro. Busqué videos en YouTube de baile, de yoga para niños, todo lo que me encontraba que pudiera quizá seguir siendo una pantalla, pero que los mantuviera activos y de una manera más segura para el más chico, creo que es algo que puede apoyar en esta situación. Eh, Hay zumba para niños, o sea, de verdad no se pueden imaginar la cantidad de actividades físicas y de videos como para adultos, pero en versión niños, que podemos encontrar ahí. Entonces creo que eso puede facilitarlo. Y bueno, ahorita que empiezan a regresar poco a poco algunas actividades, pues Ujú. tomar en cuenta que sí es recomendable que tengan actividades al aire libre, que de Claro. ser posible utilicen cubrebocas para cuidarse, aunque sabemos que, por ejemplo, si salen a correr a un bosque y no hay gente, pues se lo pueden quitar, no hay ningún problema, y que si se encuentran como otro corredor, pues tampoco corren mayor riesgo. Pero si sabemos que los voy a llevar a un parque o a una zona que está más concurrida, pues tengamos estas preocupaciones adicionales y está demostrado que hacer actividad física con el cubrebocas no pasa nada. Y nosotros somos el mejor ejemplo. De las recomendaciones que hace la Academia Americana de Pediatría justamente es que la actividad física para menores de 6 años es juego libre principalmente. Y para mayores de 6 años ya tienen esta habilidad de tener deportes,
pero lo más importante es para ellos es que tengan el apoyo de un cuidador y que como que los anime positivamente y que sea algo divertido. Entonces, Claro, si yo intento hacer el circuito y yo estoy de gendarme más alto, más rápido, a ver, no pares, brinca, 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 obviamente me va a odiar y lo va a aventar y lo va a dejar. Y creo que es algo que a mí me pasó con yoga. A mí me gusta hacer yoga y cuando la veía así de, ya no quiero hacer nada, ándale, muévete. Entonces pequé completamente. Entonces ahorita aprovechemos que podemos salir un poquito más, hagamos uso de estos espacios abiertos en la medida de lo posible y no solamente por actividad física, sino también por salud mental. totalmente, totalmente necesario. Eri, y ya que lo nombras, en parte que tú estés acá es para que nos des esa experiencia como nutrióloga y como mamá. Los que no saben, Ay, Eri tiene dos hijos divinos, pero pues el reto que nos estás contando, o sea, yo no tengo hijos, pero para mí fue supremamente difícil estar encerrado, lo que tú decías, 50 metros, prácticamente hice un gimnasio acá y busco la forma de estarme moviendo todo el día porque el cambio te afecta mucho y esta parte mental es demasiado fuerte, o sea, creo que te puedes adaptar a esta parte de movimiento, porque como dices tú, uno en internet encuentra de todo para hacer en casa, pero mantener ese equilibrio mental ha sido muy, muy complicado para nosotros, como dices tú, como mujeres que estamos a cargo de una casa, que trabajamos, que la cocina y demás. Ahora pues me imagino la labor tan grande que ustedes como madres tuvieron, que están los niños en casa, que también son maestras y demás. Entonces, un reto muy interesante y gigante, que ya que lo nombras, pues las medallas de honor son número uno los niños y número dos las total. mamás. Total, total. Y hablábamos con Sara hace unos días que nos contaba que sus niños ya volvieron al colegio, que van 2 días a la semana, y decía, es que están demasiado felices, aunque se adaptan muy fácil los niños a estos cambios, volver a estar con los niños de su edad y demás les causa una emoción infinita. O sea, en Sí. Colombia, no sé si sepas que estamos pasando un momento muy complicado, entonces como que esta parte de volver a las escuelas está un poco detenida por ahora, pero pues yo sé que muchos niños y muchas mamás están anhelando ese momento, que podamos otra vez volver a tener contacto, a socializar y pues que también nos podamos liberar un poco de unas cargas que ya empiezan a ser muy pesadas después de un año. Sí, sí, sí. Y, o sea, pensando como el momento difícil que ustedes pasan, Ángel, yo los invitaría a que intenten practicar está muy de moda ahorita, pero no es que esté de moda, creo que es muy valioso, mindfulness. Estar Total. presentes en el aquí y en el ahora. Es algo que yo he reflexionado mucho, no solamente para conectar con mis hijos, para yo sentirme mejor, sino también para alimentación y actividad física. Entonces, no se trata que voy a hacer ejercicio porque me tengo que mover, porque no puedo subir. No, o sea, no se trata de eso. Se trata de hacer actividad física para que tenga endorfinas, para que me sienta mejor, para que me Claro, pueda concentrar mejor. Y lo mismo ocurre con los niños. Entonces, si nosotros podemos estar en ese estado de conciencia, es más fácil que se los transmitamos a los niños y es más fácil que conectemos con ellos. Y el problema en relación a alimentación en pandemia, mucho está en que nuestros límites pueden ser límites que ellos no están entendiendo, o sea, límites que no estamos hablando con ellos, que no estamos discutiendo con ellos. Y si estamos hablando de niños mayores de 4 o 5 años, son cosas que ellos ya podrían negociar, ¿no? Y entonces podríamos claro. poner, estas son las reglas de la comida, estas son las reglas de la casa, y hacerlos partícipes de estos límites. Y si realmente queremos que esto ocurra, pues nosotros tenemos que poder conectar. Hace poco leía justamente que los malos comportamientos, sobre todo en niños ya un poco más grandes, no eran simplemente por retarte o por hacerte enojar, sino que es esta falta de conexión y son gritos de los niños de necesito que me hagas caso. Entonces, darnos estos momentos, el tiempo de comida en el que me voy a sentar y me voy a sentar sin el celular, me voy a sentar sin la preocupación del trabajo y me voy a sentar a disfrutar la comida con mis hijos, a disfrutar la comida con las personas con las que comparto esta casa, etcétera. Y lo mismo con la actividad física.
nos vamos a mover y nos vamos a mover en familia y vamos a divertirnos. Del 10 Claro. de... aquí en México celebramos el Día de las Madres el 10 de mayo. Entonces, en una de las actividades que organizaron los niños para las mamás en la escuela de mi hija fue una clase de yoga en parejas, mamá e hijos. Genial. Entonces es muy divertido. Obviamente no es vamos a lograr la postura perfecta ni nada. Es algo que yo he aprendido a relajarme por mil y un razones más, pero creo que eso nos ayuda a conectar y ayuda a que pongamos una mejor estructura en la casa. Claro. Creo que esa es la palabra del momento, conectar. Hay que conectar, nosotros estamos conectando, de hecho en el equipo y contigo y las personas que están en México tratamos de conectar siempre, más de vernos y demás, como de compartir lo que más se pueda de momentos y anécdotas que nos permitan estar presentes en esta distancia tan difícil. Claro. Bueno, tenemos más preguntas, hablamos un poco de la actividad física en los niños. Y hay otra pregunta, acá un poco del problema en Colombia de todo este paro y demás que estamos viviendo es por una reforma tributaria que querían hacer y un tema que salió a relucir es el impuesto a las bebidas azucaradas. Sé que en México ya lo tienen, aquí es algo que no se ha logrado poner y legalizar, pero quisiera que tú nos contaras un poco el impacto que este impuesto ha tenido sobre la obesidad infantil en México. El impuesto, si mal no recuerdo, creo que se implementó en 2012, creo. Sí, 2012. Era un peso mexicano por cada litro de bebida azucarada. Y hay unas características que tenían que cumplir para tener el impuesto y todo. Para 2016 hay un documento científico en el BMJ, British Medical Journal. Uy, perdón. Es un documento de Juan Rivera, de Colchero y de Popkin, donde hablan sobre el impacto de este impuesto. Este impuesto, a pesar de que parece muy poco, un peso por un litro de bebida azucarada, representa más o menos como un incremento del 10% y se estima que con esto se podía disminuir la compra de estas bebidas azucaradas y esto tener un impacto tanto en prevalencia de sobrepeso y obesidad, así como en el número de casos de diabetes, Claro. prevención de otras enfermedades crónicas. En este estudio de 2016, que compararon 2012 y durante 2014, más o menos la compra de bebidas azucaradas disminuyó 6%. No parece mucho, pero sí tiene una repercusión. Y bueno, si lo pasamos a mililitros per cápita, Claro. es prácticamente nada. Pero cuando se hace la estimación, se estima que puede disminuir en un punto porcentual la prevalencia de sobrepeso y obesidad y el número de casos de diabetes también podía disminuir de manera significativa. En este análisis también se propuso que el impuesto podría subirse hasta 20% y que de esa manera podríamos tener muchos más beneficios. Ahora, creo que yo no soy economista, yo sé muy poco de economía, pero sé que hay productos que pueden tener precios elásticos y no elásticos. Y entonces las bebidas azucaradas entran dentro de esta categoría donde por más que tú subas el costo, mucha gente lo va a seguir comprando. Claro, Entonces, claro. por eso el impacto quizá no es tan visible. Pero definitivamente creo que para ciertos grupos que son más vulnerables, te hace pensar dos veces antes de comprarlo. Claro. Nuevamente en este estudio, cuando refieren el análisis por nivel socioeconómico, aquellos en menor nivel socioeconómico disminuyeron de manera significativa más la compra de estos productos. Entonces, si en general había sido del 6%, me parece que para ellos había sido del 9%. Eso Okay. como en promedio. Pero si se observaba qué había pasado hasta finales del 2014, este grupo más vulnerable había disminuido en 17% la Wow. compra de estas bebidas. Entonces, definitivamente, no creo que resuelva ningún problema, no creo que va a prevenir
sobrepeso y obesidad, no creo que va a prevenir de manera importante casos de hipertensión, diabetes, etcétera, pero sí creo que es una dirección correcta hacia modificaciones de los alimentos y del medio ambiente en el que vivimos. Y es algo muy Total. similar a lo que pasó aquí en México con los sellos nutricionales, estos sellos en forma de hexágono, Sí, exceso de sí, azúcares, exceso de sodio, exceso de calorías, y entonces, o los cereales que ya no pueden tener las imágenes como para los niños. Incluso se burlaban, ay, sí, ahora ya no va a comprar tal producto porque ya no viene el elefante tal, ¿no? O ya no va a comprar tales frituras porque ya no viene eh, Chester, ¿no? Una cosa así. Para nosotros, que vivimos y crecimos con eso, pues tú ya compras el producto porque ya te gusta y claro. punto. Pero para los niños sí hace una diferencia ese tipo de intervenciones. Eh, yo sé que soy un caso, sé que no soy un estudio científico, sé que mi historia no tiene validez científica, pero es un ejemplo sencillo que creo que para muchos niños puede aplicar. Mis Total. hijos, en esta casa nunca ha habido de ese tipo de cereales y mi hija mayor no los conoció prácticamente hasta que llegó a la escuela y que alguien se los enseñó. Pero yo no estaba al tanto de eso. Y entonces una vez antes de pandemia que fuimos al súper, me dijo, ¿por qué no me compras ese cereal del unicornio que tiene unos bomboncitos que tiene no sé qué? No, ¿Qué? Y perdón. entonces, exacto. A partir de ese día, cada vez que íbamos al súper, recorría todo el pasillo de los cereales fijándose en los dibujitos. ¿Por qué no me Claro, compras este? Porque definitivamente la caricatura hace clic con algo con ellos. total. Ahora en pandemia les dio por unos chocolates en forma de huevito que tienen un juguete. Entonces, yo no estoy de acuerdo, no me parece adecuado, no me parece una buena calidad de chocolate. Si van a comer chocolate, que coman un chocolate de verdad delicioso, pero mucho de esto está relacionado a lo que implica el juguete, a ver qué me va a salir, qué Claro, emoción. Entonces, este tipo de intervenciones que podrían parecer para el público general como qué tontería, eso no va a importar en nada, bla, 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 creo que sí direcciona en la manera correcta hacia la industria. Por ejemplo, los sellos y la formulación de reformulación de muchos productos ha sido muy buena. Es muy positivo que total. reformulen. La cantidad de azúcar que pueda tener un cereal pues ha disminuido justamente para evitar que tengan estos hexágonos. Productos que eran categorizados como muy dañinos, hoy nos damos cuenta que no tienen sellos porque desde hace mucho ya habían reformulado y ya no tenían colorantes, ya habían bajado su cantidad de grasa, pero tradicionalmente se decía, tal producto es pésimo para los niños, tiene mucho azúcar, tiene mucha grasa, y hoy lo vemos que no es así. Entonces, creo que todas estas intervenciones de salud pública por sí solas no nos van a ayudar, Sí, pero creo que van en la dirección correcta. claro. Es darle dirección y generar un poco de presión, lo que tú dices, que tenga ese sello adelante que es alarmante y que tú pues le estás comunicando a los niños también, que los vas educando, pues ellos se van a esforzar un poquito más, la industria, por darnos productos de mejor calidad. Y genera ruido, Totalmente de acuerdo, genera ruido. Y totalmente, entonces a lo mejor yo no sé nada de nutrición y esto ya me está claro, generando ruido. Ok, ¿por qué esto está ocurriendo? Y los claro, niños no son capaces, si estamos hablando, por ejemplo, de un niño de 3 años, él no va a poder clasificar un alimento como esto es nutritivo, total, esto no es nutritivo, es alto en azúcar. Obviamente no, ni por aquí le pasa. Y tampoco espero que mi hija de 6 años lo sepa hacer, ni el de 8, y que su elección se base, ay, tienes sellos o no tienes. No, 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 no quiero alarmar. No significa claro, que tenga un sello, el alimento es prohibido. No, al contrario, tiene otro objetivo. El niño chiquito te lo va a clasificar por colores, por texturas, por temperaturas. Y entonces creo que lo que nos toca a nosotros es ofrecerles estas experiencias positivas, claro, ofrecerles, a ver, le gustan mucho los alimentos amarillos, que es lo que más le gusta a los niños, ¿no? La pasta, el nugget, no sé qué. Ok, vamos a buscar más alimentos amarillos, pero busquémoslo en otros alimentos. A ver, el plátano, el mango, el pimiento morrón amarillo,
un tipo de calabaza, no me acuerdo cómo Claro, se llama, diferentes zapallo. alimentos amarillos. Ahora esta semana va a ser la semana del verde y ahora va a ser la semana del morado. Entonces, así les damos experiencias divertidas, positivas y que conocen alimentos que de otra manera, cuando nos centramos solamente en alimentos procesados, nunca las van a conocer. Claro, Y eso les da una riqueza en alimentación y engrandece su paladar, su gusto, la variedad de alimentos que pueden ir aceptando poco a poco. Y definitivamente, cuando llegan y ven un alimento con 3 sellos, si se lo quieren comer, se lo van a comer porque saben que no pasa claro, absolutamente nada. Simplemente estamos presionando a la industria a que necesitamos galletas de mejor calidad, necesitamos panes de mejor calidad, necesitamos yogurt de mejor calidad, etcétera, etcétera. totalmente. Y esto que hablas del paladar es algo que a mí me encanta y que yo hago en los adultos y es reeducar el paladar, porque siempre que llegan a consulta está como con unos sabores muy procesados y demás, y es aprender a sentir ese sabor natural del alimento, pues que es muy rico, pero pues que cuando vamos creciendo pues lo vamos perdiendo. Entonces, qué bueno que tocas esto y esta labor de los padres de enseñarles a disfrutar qué delicia un mango. O sea, no necesitas nada más de azúcar, no necesitas un postre adicional porque es delicioso, es natural y demás. Y Exacto. hablando de eso, siempre nos preguntan cómo endulzar en los niños y específicamente en los niños con obesidad. ¿Cuál sería la mejor opción? Teniendo en cuenta pues que ya tenemos el paladar un poco acostumbrado a otras cosas más dulces, más cargadas. ¿Qué hacer en ese caso? A mí lo que me gusta hacer es justamente aprovechar las frutas lo más que podamos. Frutas sobre todo que son muy dulces, el mango, el plátano, las uvas, una sandía muy madura también es muy dulce. ¿Por qué? Porque lo podemos presentar en diferentes maneras para hacer postres prácticamente. Y entonces que Claro, sea como con lo que necesitan muchas veces, este dulzor más allá. En lo personal, a mí no me gusta utilizar edulcorantes artificiales o edulcorantes no calóricos, aunque sean naturales, ¿no? Como el stevia o el monk fruit, etcétera. ¿Por qué no me gusta a mí en lo particular? Sí creo que nos va subiendo la tolerancia al dulzor, total. independientemente del que estemos usando. Si yo le doy agua de flor de Jamaica a mis hijos sin endulzar, se acostumbran a ese sabor. Claro, En el claro. momento en que yo digo, ay, es que sabe muy, no sé cómo, entonces les voy a empezar a poner stevia o les voy a poner empezar monk fruit, etcétera, pues ya estoy metiéndole mayor dulzor. Muchas veces, como dijiste, niños que llegan ya con alguna problemática tienen esta tolerancia al dulzor muy elevada. Entonces, busquemos preparaciones con otros condimentos que pudieran ayudar a disminuir poco a poco este dulzor. Ejemplo, si tengo un niño que consume frecuentemente jugos o bebidas azucaradas, entonces vamos a hacerlas de frutas naturales y le vamos a poner la mitad del azúcar que antes le estaban poniendo o 3/4 del azúcar, dependiendo de Es cómo lo un estén haciendo. proceso. Y eso Exacto, un no es proceso. algo que hagas así de la noche a la mañana, sino que hay que concientizarse que es un proceso y que vienes haciéndolo durante mucho tiempo, pues revertirlo también va a ser un proceso Poco. que requiera de tiempo. Y es como los objetivos SMART que el otro día vi que Claro, estaban poniendo en la cuenta. Yo puedo tomar esta bebida carbonatada, me tomo 1 litro al día. Entonces, mi objetivo no va a ser dejar de tomar bebidas carbonatadas para mañana y nunca más en la vida voy a... No, sé que no va a ser posible porque las como, las tomo, las disfruto y tomo diariamente, ¿no? Entonces, claro, trabajemos con los niños, con las familias, en hacer estos objetivos muy realistas. Entonces, total. si estoy tomando 2 litros de jugo, no tomo nada de agua simple al día, entonces, ¿cuál puede ser una meta realista en esta semana? Voy a disminuir mi ingestión de jugos en un 30%. Entonces, voy a tomar, en vez de 2 litros, voy a tomar 1,5 litros. Y voy a incrementar mi ingestión de agua natural de 0 a 2 vasos al día. Entonces, ya tengo algo muy específico. Lo puedo hacer incluso con una temporalidad en esta Claro, semana, pero lo voy a hacer solamente
al menos 4 de los 7 días de la semana. Entonces, así sé que si fallé un día, si un día me tomé 2 litros, que no es fallar, todos somos humanos, no pasa Ujú. nada. O sea, no porque me lo tomé, ya estoy lejos de mi meta, ya no logré, ya no, Total. no, al contrario. Entonces, eso nos permite realmente lograr estos objetivos. Es como en el ejercicio. Yo no puedo decir, mañana voy a correr un maratón. Entonces, tengo que empezar poco a poco. No corro, no camino, no hago nada. Pues voy a empezar por salir a caminar Claro, 5 minutos. Y entonces no porque mañana no salí a caminar 5 minutos, significa que ya fallen mis metas. No, es el proceso en el que estamos trabajando exacto. y hay que disfrutarlo como tal, ¿no? Entonces estamos aprendiendo a mejorar el paladar, a disfrutar los alimentos y pensando en esta parte de disfrutar es donde yo incorporo con mis pacientes también muchas veces el a qué sabe tal. Y entonces me encanta preguntarles a los niños en la consulta, ¿qué comiste ayer? ¿O qué acabas de comer? ¿O qué desayunaste? ¿Y a qué sabía? ¿Cómo que a qué sabía? ¿A qué sabía el mango? ¿Estaba frío? ¿Estaba a temperatura ambiente? ¿Estaba fibroso? ¿Estaba suave? ¿Qué sabía? Y entonces es cuando se dan cuenta que comemos tan en automático que ni siquiera lo estamos disfrutando. Y entonces el Total. ejemplo que yo les, o sea, las preguntas que yo les hago las tomo como ejemplo para que los papás también puedan hacer esas pausas en las comidas y que, a ver, Exacto. alto, vamos a empezar a comer. ¿Quién cree que esto está caliente? ¿Quién cree que esto puede estar muy duro? Yo creo que el brócoli va a estar duro. ¿Quién cree que la carne o no sé, el pollo va a estar crujiente? ¿Quién cree que va a estar muy suave? ¿Quién cree que no cociné bien la pasta y va a estar dura? Y entonces así realmente hacerlos pensar en qué voy Ujú. a comer, cómo lo estoy comiendo, a qué sabe y si lo estoy disfrutando. Claro. Y eso ayuda a identificar poco a poco los diferentes sabores. ¿Cómo lo sé? Porque más o menos en 2 semanas, después de haber iniciado algún plan de alimentación, alguna modificación eh, hacia un estilo más saludable, la mayoría de los niños que veo me dicen, me sabe más la comida. Qué bueno. Y entonces creo que eso va hacia lo estoy disfrutando, estoy aprendiendo a Claro. comer. Y muchas veces, y mi ejemplo más típico es las palomitas en el cine. ¿Cuántas veces no te acabas el bote gigante de ¿Ya te palomitas? das Y cuenta? ni cuenta te diste, apenas empezó la película y ya vas a la mitad del bote, ¿no? Entonces los niños pasa lo mismo, por irse a Claro. jugar, por irse a la tele, por prisas de X, Y o Z, o nuestras propias prisas, comen muy rápido. Y entonces hacer esas pausas facilita identificar sabores e ir bajando esta tolerancia. Claro, y qué bueno que lo nombras porque ya más adelante hablaremos de esto y es del rol tan importante que tienen los padres, porque a mí me pasa, yo con los adultos hago lo mismo de que traten de identificar los sabores, les doy algo, un producto, algo a que te sabe y muchas veces no lo logran identificar y a mí me encanta hacer eso, siempre estoy probando y mirando porque pues hace parte del compartir, de conectar, de usar el alimento para algo más, mindfulness y demás. Entonces, qué linda experiencia que nos cuentas, Deli. Tenemos más preguntitas por acá y vamos a hablar un poco del rechazo o la discriminación que pueden sufrir algunos niños por tener sobrepeso u obesidad. ¿Qué pueden hacer los padres en estos casos? Pues justamente, y voy a ventilar si está por aquí a mi prima vio la invitación y me escribió y me dijo, qué fuerte nombre tu plática. Y es que hoy en día estos términos, sobrepeso, obesidad, pues están muy en duda y muy cuestionados porque implican una enfermedad y entonces estamos hablando que todas las Claro, personas con esta situación los estamos catalogando como enfermos y creo que no va por ahí. Eh, claro. a mí en lo particular no me gusta usar los términos con mis pacientes justamente por el estigma que conlleva y porque ya muchos cuando llegan a la consulta ya traen algo detrás que puede estar implicando algún riesgo.
Y en niños muchas veces esto puede, sobre todo cuando viene un profesional de la salud, esto puede implicar mayor riesgo de trastornos de la conducta alimentaria Claro, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? claro. Entonces, el primer mensaje que yo manejo con todos mis pacientes es, uno, Ángel y yo, o la mamá y yo, las secretarias y yo, quien sea que esté aquí, que sea mujer, somos mujeres sanas y tenemos ojos diferentes, nariz diferente, cuerpos diferentes. Y eso está bien. Y entonces, como tal, nos tenemos que aceptar. Entonces, Total, tú eres perfecto como eres. ¿Por qué estamos aquí? Y entonces dejo que ellos me cuenten sus razones para entenderlos realmente, pero los llevo justamente a que reflexionen que la intervención por la que estamos aquí es salud. Y entonces, a mí no me va a importar el número que pueda marcar una báscula, el número que pueda marcar un plicómetro como tal, sino que me va a impactar estas pequeñas cosas que pueden cambiar tu vida, que pueden hacerte sentir mejor mentalmente, disfrutar la comida, más ágil. Y recuerdo como uno de mis primeros pacientes después de la maestría era un niño que jugaba muchísimo fútbol. Jugaba fútbol en su escuela con los de su grupo y aparte jugaba en otra liga que era con niños mucho más grandes y hacía muchísima actividad física, pero tenía un exceso de masa grasa. Y ujú, hacia dónde era la intervención, era vamos a mejorar la calidad de lo que estás comiendo. Y claro, cuando regresó me dijo, corrí mejor, corrí más rápido, me cansé menos. Entonces, eso para mí era un resultado positivo de la intervención. Mi total. intervención estaba enfocada a que tenía que comer más verduras, porque no comía prácticamente ninguna verdura, y tenía que cuidar el tamaño de las porciones, porque muchas veces acaba comiendo porciones de su papá que medía 1,80, ¿no? Entonces, y era un niño de 6 años o 7 años, ya no me acuerdo bien. Entonces, creo que el llevar nuestras intervenciones y nuestra conversación hacia otras cosas que son mucho más positivas y otros aspectos mucho más relevantes en la vida que un número o la forma de un cuerpo, puede ser más benéfico a largo plazo. Y no Claro, estoy imponiendo una dieta, no estoy imponiendo una restricción. Y esto me pasó la semana pasada. Una mamá llegó y me dijo, yo estoy yendo a tal lugar a, a mis planes de alimentación. Yo conocí a este niño hace 2 años y después de 6 meses dejó de ir. Y entonces, cuando ella empieza en este lugar, decide llevar a su hijo allá. Y entonces le hicieron una restricción energética, es un niño de 10 años, no saben wow, la restricción energética, ¿no? Entonces, obviamente el niño no estaba ni siquiera de acuerdo con esa restricción, no se claro, sentía cómodo, y él le pidió a su mamá, mamá, ¿podemos regresar donde me llevabas hace 2 años? Y entonces fue muy bonito verlo, fue muy bonito saber que él y yo conectamos y se siente de acuerdo, se siente tranquilo con este tipo de intervención, donde mi intervención no es te voy a limitar, está prohibido y te entrego una hojita con todo lo que tienes prohibido para siempre, sino a ver qué podemos hacer para que comas mejor, para que claro, tengas un mejor estilo de vida y te sientas mejor contigo mismo. Y creo que ese tipo de intervenciones son definitivamente algo que puede quedar una marca para siempre. Entonces, él de seguir la intervención que le habían dado muy restrictiva, probablemente iba a acabar odiándola, iba a acabar aventándola quién sabe dónde y total. probablemente regresando a peores hábitos de los que tenía en ese momento. Entonces, ahorita nuestro enfoque está en cómo podemos regresar a la actividad física que en pandemia perdiste. ¿Cómo podemos incorporar, ya come verduras, pero la mayoría las come cocidas? ¿Cómo podemos incorporar más verduras crudas? Y entonces, de pasar de 0 verduras crudas, te voy a pedir una verdura cruda al día, al menos 5 de 7 días de la semana. Ahora, estas metas que yo pongo, no crean que me las invento, sino que es algo platicado con ellos y entonces las vamos Claro, armando poco a poco. Porque si ellos no participan, pues de nada sirve. total, total. Y aquí tenemos un mensaje muy lindo que te lo leo.
Qué gratificante escuchar que al niño se le valora como persona en lugar de etiquetarlo como alguien que sufre de sobrepeso u obesidad. Sí, creo que tenemos que cambiar los términos. Total. Y estoy convencida que cuando nosotros etiquetamos a la persona con esos términos, y ahorita este comentario dice la persona que sufre de, pero ¿cuántas veces no escuchamos el diabético, el hipertenso, el... Entonces no solamente es una persona, es una enfermedad. Claro, Entonces, claro. quitar esos estigmas, empezando por nosotros mismos, adultos, empezando por nosotros profesionales de la salud, va a ayudar que en medios como el medio escolar, donde los niños pueden sufrir de este acoso, de este bullying, pues sea más normalizado. Es decir, o sea, no que se normalice el bullying, sino que se ha normalizado que tenemos cuerpos diferentes, se ha normalizado que comemos diferentes, se ha normalizado que yo uso lentes y tú no. Y entonces nos aceptamos como personas y no nos estamos etiquetando o poniéndole un valor moral en el movimiento gordo, justamente eso es lo que dicen. Sí soy una persona gorda, sí me puedes decir que estoy gorda y es algo que me describe como tienes cabello café, usas lentes, tienes pantalones, eres gordo, te describe. Pero el valor moral que nosotros le ponemos es lo que carga negativamente al término y entonces eso afecta realmente a las personas. Entonces quitemos estos sobrenombres y también busquemos otra forma de escribir a las personas para que los niños también sepan describir a las personas de otra forma diferente. Entonces, creo que es muy común de, ¿viste a la señora que vino? ¿Qué señora? Ay, la que era chaparrita y gordita. O sea, hay mejores formas para describir a cualquier persona que ese tipo de adjetivos. Claro, empezando por ahí, porque uno lo suele hacer. La Sí, gordita que vino, sí, claro, ellos escuchan y lo van a repetir en su claro. colegio, con sus amigos y demás, total. Y ahí vengo con la siguiente pregunta que habla también de esto, de percepción y aceptación. Y es que ahorita vivimos pues todos muy digitales, los niños cada vez tienen acceso a redes, YouTube y demás, y tienen como ídolos y demás, se están comparando, que es lo que decías tú. Entonces, ¿cómo manejar esa parte? ¿Cómo enseñarles de verdaderamente aceptarnos y que todos somos diferentes? O sea, mi genética colombiana va a ser diferente a la tuya en México y pues no me puedo estar comparando contigo porque esta soy yo. Entonces, Para ¿cómo empezar, tú de que mamá le cada quien transmites pone su eso? estándar de belleza. O sea, a mí no me va a Exacto. decir cuál es el estándar de belleza una revista, una red social, un influencer. A mí no me lo va a decir. Yo fijo lo que considero que es bello. Y hace poco leía, me parece que es una psicóloga colombiana, Manuela Molina, que decía, tu voz se vuelve su voz interna. Entonces, si yo le digo a mi hija, no puedes, cuando sea un adulto, ella va a decir, no puedo. Y entonces lo va a tener aquí. Lo que nosotros cuidadores, las personas con las que los niños tienen su apego, en los que más confían, si nosotros les decimos cosas negativas de su cuerpo, ellos Claro, mismos se lo van a repetir una y otra vez conforme van creciendo. Si nosotros hablamos mal de nuestro propio cuerpo, son actitudes que ellos también aprenden. Y no solamente claro. eh, hace unos años, en una fiesta infantil, una mamá me decía que ella cuando se enteró que tenía una hija, su primera hija, dijo, jamás en la vida voy a volver a hablar mal de mi cuerpo y no voy a hacer nada de mi cuerpo negativo, así como una mega dieta que me mataba de hambre, nada, porque no quiero que mi hija repita este tipo de conductas. Y entonces nosotros nos toca, en esta generación de papás, de cuidadores, evitar ese tipo de conductas. Pero no solamente cuando estamos solos o cuando los niños están cerca de mí, sino en diferentes momentos. Me tocó estar en otras mesas donde simplemente porque los niños no están, se empieza a hablar de, ay, es que ya no puedo con estas piernas que están enormes. Entonces,
son piernas que Total, te ayudan a correr, bailar, brincar, perseguir a tu hijo, o sea, de verdad, hablen positivo para que ellos puedan hablar en positivo. Y simplemente, y es algo que nos toca cambiar el chip muy, muy fuerte a nosotros. En la semana, mi hija llegó y me dijo, mamá, tú tienes el abdomen plano y yo tengo el abdomen gordito. ¿Alguna vez lo voy a tener como tú? Entonces le dije, ¿cómo que plano y gordito? O sea, yo también tengo mis lonjas, mira, aquí está mi panza y no sé qué. Y entonces me dijo, no, pero el tuyo se ve así, en cambio el mío se ve abultado. Y le dije, bueno, pues cambia, ¿no? Eres niña, yo soy grande y pues va cambiando. Pero todas tenemos nuestras lonjitas, todas tenemos panza y está padrísimo porque en esta panza creciste tú y esa panza te permite comer y esa panza te ayuda para hacer X y Y actividad. Y entonces, de verdad, buscar estos momentos donde aprecien su cuerpo para que esa total, voz se la repitan constantemente y ellos puedan fijar este estándar de belleza. En, entre más grandes son, mayor es el riesgo de los trastornos de la conducta total. alimentaria. Y habitualmente pensamos ya en estos trastornos así como anorexia y bulimia, y entonces los vemos como muy distantes, pero son pequeñas cosas que empiezan con conductas compensatorias, que empiezan a decir, yo no como pasta de lunes a viernes, yo no como arroz de lunes a viernes, y entonces me lo voy prohibiendo solamente por este estándar de belleza. También me han Total. tocado pacientes que en plena consulta la mamá les dice, es que eres mujer y tienes que aprender a comer verduras porque te toca cuidarte. Wow, Todos tenemos que aprender a comer verduras porque son saludables y porque son muy claro, buenas para por salud. nuestra vida, no porque sea mujer, no, no. Entonces, cambiemos estos mensajes para Claro, que realmente apreciemos nuestro cuerpo y fijemos nuestro propio estándar de belleza. totalmente de acuerdo y yo les comparto una experiencia personal y es que cuando yo era pequeña mi mamá me solía decir a veces como, estás como gordita. Entonces lo que tú decías es que a uno le queda como en la cabeza y a mí me costó mucho tiempo después entender y no decirme, estás gordita, es que es normal, lo que dices tú, tenemos barriguita, es normal que nos inflamemos, y demás, pero no es que estés gordita, sino que eres una mujer, eres un cuerpo Claro, humano que pasa por esas cosas. Entonces, claro. muy linda la experiencia que nos compartes porque el papel que tienen los padres en este caso es muy, muy importante y quisiera que repitas la frase porque me encantó. Eh, Tu voz se vuelve la voz interior de ellos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Eri, se nos va a acabar el tiempo, pero pues Uy, para finalizar, no quisiera quedarme sin tus tips y recomendaciones como nutrióloga y como mamá. eh, busquen hacer actividad física que disfruten, que sea divertido e inténtenlo hacer en familia. Cuando los niños en alimentación es algo, incluso en niños selectivos, es algo que todo el tiempo lo decimos. Los niños aprenden por Ujú, experiencias, experiencias total. positivas e imitación. Entonces, si yo me siento y les digo, van a ponerse a correr 10 vueltas, no les van a hacer, no es divertido, Total. pero si yo me pongo a jugar, vamos a perseguirnos, yo soy el monstruo, o vamos a jugar al dinosaurio, no sé, vamos a jugar encantados, el involucrarnos permite justamente que sea una práctica que se mantenga. Hacer actividad física en pandemia es más difícil, entonces que su objetivo sea hacer más pausas activas. Entonces, entre clase y clase, en estos recesos que tienen los niños, en vez de dejarlos que se queden ahí, vamos a poner música y vamos a ponernos a bailar 5 minutos. Vamos a hacer un reto de a ver quién puede saltar más alto en este minuto. Vamos a hacer un reto de a Genial. ver quién aguanta más saltadas en la cuerda. Entonces, ese tipo de pausas activas son acumulables. Entonces, no tengo Claro, que poner al niño 60 minutos sin corriendo o haciendo, no, pausas activas divertidas durante el día, de verdad les cambia la vida. Hagan circuitos o retos, no tienen que ser cosas complicadas, así como
pasar abajo de la silla, luego brincar el cojín, luego hacer una torre con los peluches. Entonces, hacer ese tipo de actividades de verdad en pandemia creo que les puede ayudar muchísimo. Conecten y hagan intervenciones en alimentación que sean realmente relevantes, o sea, que su enfoque sea alimentación, que su enfoque sea salud mental, que su enfoque sea Total. algo positivo, una reacción positiva, más que un número en la báscula o un cómo me veo. Repitan lo maravilloso que es el cuerpo de sus hijos sobre todo lo que pueden hacer. Y hace rato veía, por ejemplo, una pregunta de qué pasaba si son de bajos recursos económicos. Una dieta saludable no tiene por qué ser cara. Una dieta saludable no tiene que tener estos productos o los famosos superfoods. O sea, podemos incluir una cantidad de verduras y frutas de temporada. En cada lugar tenemos estas verduras y frutas de temporada que son más económicas, que van a estar en un punto de maduración mejor que las que no son de temporada y se vuelven mucho más atractivas. Entonces, involucremos a los niños para que puedan en la selección y preparación de alimentos, para que se sientan más cómodos comiéndolos y ténganlos a la mano. No le estoy diciendo que va a haber alimentos prohibidos, no hay alimentos malos, no hay alimentos chatarra. Les propongo que tengamos una proporción mayor de alimentos saludables que de los alimentos no tan saludables, que puedan tener más de estos nutrimentos que tenemos que limitar un poquito más para tener una mejor salud. Por lo tanto, si yo tengo más en el refrigerador, más en la alacena, más disponibles los alimentos y que ser mucho más fácil tomar una decisión saludable. Total. Totalmente. Eri, muchas gracias. Y por último, uniéndome a lo de actividad física, en el equipo 100 estamos haciendo eso. Hoy no lo hicimos, pero lo que hacemos es que a las 11, a la 1, a las 4 paramos todos y hacemos una dinámica, un tabata, o bueno, vamos a hacer burpees, vamos a hacer algo. Y es lo que tú decías, a nosotros nos funciona, es parte de divertirte, de lo estoy haciendo yo, ven y lo haces conmigo y de ponernos una meta en equipo. Entonces ha sido una experiencia muy divertida con el equipo. Entonces puedo imaginar con los niños y con la familia cómo puede ser. ¿Y sabes qué está padrísimo, Ángel, que lo hagan ustedes en equipo? Son un equipo muy lindo, son cercanas y todas están trabajando full todo el día. Entonces, si yo a la 1 de la tarde decido, me voy a ir a dar una vuelta, me voy a poner a brincar la cuerda, pero todas siguen trabajando, voy a cargar con una culpa de, híjole, dejé a Ángel trabajando y yo aquí Total. haciendo esto, ¿no? Entonces, lo dejo de hacer por la culpa. En cambio, así, en este momento todas paramos, estamos poniendo todos en perspectiva que la salud es primero. Y estamos poniendo Total. todos en perspectiva que necesitamos movernos para mantener nuestra salud física y mental. Entonces, intentemos incorporar esto con las personas que están en la casa. O sea, no porque, o sea, yo les di el ejemplo de los niños, pero si está el tío, el papá, quien sea trabajando en la casa, es recreo de los niños, son 5 minutos de baile Claro, y no se es unen nada. todos. Obviamente sé que si están en la junta, en la videollamada, pues está más difícil, ¿no? Pero si existe la posibilidad, de verdad háganlo porque cambia cómo nos sentimos. Totalmente. Y sigues el día y es divertido, o sea, hasta competimos. El que acabe primero pone un corazoncito. Entonces, creo que te une y pone prioridad la salud y demás. Entonces, muy lindas recomendaciones, Eric. Como siempre, me encanta hablar contigo. Gracias por habernos acompañado y a todos ustedes que estuvieron aquí conectados y por sus preguntas que nos permitieron llevar este live. A ustedes, Ángel, para mí es un placer siempre. Qué gusto verlos a Gracias. todos y leerlos. Gracias, Eri. Te mando un abrazo. Y ustedes recuerden que tenemos el curso de obesidad infantil habilitado para inscripciones. Chao, Eri. Bye. Chao a todos.